Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta hora, celebrando este maravilloso Shabbat, y también un saludo especial a las personas que más adelante nos van a escuchar en diferido. Un Shabbat más, un Shabbat que el Eterno nos permite estar juntos, reunirnos, donde dejamos todas nuestras situaciones atrás y nos dedicamos pues a aprender de Él, de su palabra. Precisamente en este Shabbat vamos a hablar de lo que significa el Shabbat, de por qué la religión lo cambió al día domingo. Vamos a tratar en profundidad de la importancia de este día de reposo, la importancia de celebrarlo, la importancia de darle pues al Eterno el lugar que Él corresponde y la obediencia, que es lo que hemos venido tratando Shabbat a Shabbat en cada programa. Hoy vamos a escuchar a nuestro hermano Marcelo Palmiño inicialmente en una introducción y después escucharemos tu saludo, Marcelo. Adelante. Shabbat Shalom para todos los hermanos, bendiciones para todos ustedes que están guardando este día especial. Sean todos bendecidos, los hermanos Marcelo Espinosa, Alejandro Espina, pues reciban bendiciones de Sholiahim, porque eso es lo que son realmente, ¿no? Es decir, emisarios que están difundiendo la palabra de nuestro Padre, reciban de nuestro Elohim bendito, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición, así como para todos ustedes. Bueno, el tema de hoy pues, es un tema que nosotros realmente lo hemos venido desarrollando desde el inicio, ¿no? Incluso tenemos por ahí un tema grabado de hace años entre Marcelo Espinosa y otros hermanos. Paulatinamente durante todos estos años que venimos batallando con Marcelo y con el resto de los hermanos, con Alejandro y con muchos hermanos que han estado a nuestro lado, se ha ampliado, se ha ido ampliando y se ha ido reconociendo muchas cosas sobre el día de reposo. Este día de Shabbat es muy maravilloso, que los hermanos van a estar desarrollando, y la verdad es muy importante conocer a profundidad el día de reposo, ¿no? El día de Shabbat, el cese de actividades, que eso es importantísimo, hermano, reconocer, saber que es un día en el cual nuestro Padre nos dio un ejemplo eterno. Él mismo, con su propia autoridad, siendo Él el dueño del día de reposo, Él lo certificó y Él cumplió a cabalidad lo que hoy nos manda. Entonces eso, bueno, ya en el desarrollo del tema vamos a ir, se va a ir ampliando, pero es importante, hermano. El día de reposo es fabuloso conocerlo, saber, indagar, ¿sí? Hay muchas corrientes de pensamiento, inclusive en este tema. Ahora estuve escuchando últimamente por ahí que pues supuestamente prender fuego, no tiene que cocinar, que si se puede cocinar. Oiga, cada día veo que hay personas que se dicen, digamos, maestros, y la verdad quieren hacerse notar sacando de contexto y haciendo inventos, haciendo sus propias versiones, quitando el pensamiento original de la escritura. Eso es terrible. Pero bueno, los hermanos estarán ampliando, estarán desarrollando el tema, y bueno, estaré aportando en lo que se pueda, lo que realmente puede tener de los hermanos el día de hoy. Y pues es bastante interesante, realmente es muy interesante, y vamos a seguir escuchando aquí, acompañándolos desde la señal de la radio. Estamos en un solo sentir, somos un solo pueblo. Bendiciones para todos, hermanos. Saludos, hermanos. Voy a leer unos versos del libro de Éxodo. En el capítulo 31 dice: Yahweh dice a Moisés, a Moshe. Preste atención, porque cada palabra de estos versos, en cada palabra vamos a identificar el destinatario, la razón, la durabilidad, y si es que vemos la perpetuidad del mandamiento, porque no podemos nosotros inventarnos
de que ni poder ni justificar de que este día de reposo hoy no se puede guardar. No existe ni un solo verso en las Escrituras que niegue estos versos que vamos a leer este momento, y debemos nosotros saber que el Eterno no cambia, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Todo lo hizo perfecto, Él no puede estar rectificando. Yahweh dijo a Moshe, Éxodo 31:12, verso 13: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán el Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que traten como ordinarios serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el 7º día es Shabbat para descanso completo apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de reposo será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat y observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Esta es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el 7º día cesó de trabajar y descansó. Punto 1. Este mensaje que le da el Eterno a Moisés, le dice, dile a los hijos de Israel, hoy existen iglesias que se miran diferentes al pueblo de Israel. Obviamente la iglesia no es un destinatario de este mensaje, de esta ordenanza. Ninguna iglesia, incluyendo el adventismo. Porque el adventismo es una iglesia que ha rescatado esta parte del mandamiento, lo cual es muy loable para el tiempo en que se lo rescata, que fue en el siglo XIX, a mediados, por un grupo de creyentes que salían del mormonismo y se encontraron con este mandamiento y empezaron a formar un grupo de personas que guardaban el día sábado, o en inglés Saturday, que no es Shabbat, es día del Saturno. Además dice que se debe guardar por las generaciones. Ya sabemos que no es para ninguna iglesia, solo para Israel. Y dice por las generaciones. Hasta el día de hoy, desde la época en que fue dado este mandamiento, existen generaciones que no se han perdido de israelitas. Están las 10 tribus que sí se extraviaron, pero que de las cuales el Eterno deja constancia de que esa simiente iba a estar entre las naciones. Como tal, somos beneficiarios y también somos personas que debemos someternos a esto si es que nos queremos mirar como hijos del Eterno. Porque dice, dile a los hijos de Israel, es decir, a sus hijos, porque Israel es su pueblo. Entonces nosotros debemos asumir de que este mandamiento es para nosotros como israelitas, no como miembros de ninguna institución religiosa. Además, dice de una manera perpetua. Perpetua quiere decir mientras existe, mientras está, mientras permanece. Esa es la perpetuidad. No es lo mismo perpetuidad que eternidad, aunque este es un mandamiento que es eterno porque el Eterno mismo lo guardó. Pero sí hay que hacer esa aclaración. ¿Y por qué dice perpetuo? Porque mientras dure el cielo y la tierra, este mandamiento se lo cuenta en días, porque la Torá está con testigos que son el cielo y la tierra. Entonces, el cielo y la tierra tienen ciclos de días, de meses, de años. Y este mandamiento se le da en los ciclos terrestres de día. 6 días trabajas y el 7º reposas. Así como el Eterno en 6 ciclos o 6 días de un tiempo indeterminado hizo el cielo, los cielos, la expansión del universo, la tierra, y Él reposó un ciclo.
un ciclo de estos 6 ciclos. Personalmente, pienso que el Eterno hoy está en su día de reposo, en el ciclo que Él le corresponde, porque están las cosas terminadas y Él está viendo su creación, y todo el contexto bíblico nos hace mirar eso. Y esto Él nos reduce a nuestro tiempo, a nuestra manera de percibir el tiempo, como 6 días terrestres. Entonces, desde el día viernes hasta el día sábado, que sería en el calendario gregoriano, nosotros tenemos esa obligación, y esa es una coincidencia que resulta, o mejor dicho, la palabra sábado tiene una relación con el día Shabbat, con lo que es el Shabbat, porque no en todos los idiomas se dice sábado. En inglés, por ejemplo, tiene una connotación más real conforme a la mitología de los nombres de los días de la semana. Es Saturday, día de Saturno, que prácticamente lo que el adventismo guarda es el día de Saturno, porque bajo este concepto es lo que se creó la iglesia adventista. Con todo el respeto para las personas, tenemos como unos 4 hermanos que han salido del adventismo, que están entendiendo esto, porque ellos han tenido una cercanía con lo que es la Torá del Eterno, con lo que es los mandamientos de la alimentación, y básicamente con lo que es el día de reposo, porque sí se dieron cuenta, el adventismo estuvo muy cerca de darse cuenta de que este mandamiento es lo que es la señal entre el pueblo de Israel y el Eterno. Aunque la líder de la iglesia adventista, Elena G. de White, equivocó un sinfín de profecías, lo cual le descategoriza como una profeta del Eterno. Entonces, no vamos a discutir ese tema, pero es muy evidente, es como la iglesia Testigos de Jehová, tienen muchos elementos verdaderos, inclusive ellos llegan a establecer que el nombre original del Eterno es Yahweh, pero aceptan el nombre Jehová a pesar de que es un invento del greco-romanismo. Entonces todas las iglesias tienen elementos verdaderos y elementos que descategorizan. El Eterno es un ser verdadero en potencia. La verdad no admite contradicción, la verdad es única, la verdad es una sola, no hay. La verdad es lo que es, así como el Eterno es lo que es. Adelante, Alejo. La verdad es realidad. La verdad es la realidad. Y la realidad es la que nos está presentando en este tiempo final. Como tú mismo lo estás diciendo, muchas religiones tienen en algunos aspectos algo en lo que se van relacionando con respecto a las escrituras. Pero no podemos ver el algo solamente, tenemos que ver que con el Eterno es todo completico. O sea, con el Eterno las cosas son completas, y Él quiere que su pueblo Israel, a quien se le dio el mandamiento, a quien se le ha dado las ordenanzas, pues lo cumpla en el momento en que cada persona es llamada y entra en este precioso camino y entra a pertenecer y a participar del pueblo de Israel como tal. Es donde ya aplica verdaderamente el mandamiento de guardar el Shabbat. Como tú lo decías, la iglesia adventista y quizás otras religiones guardan ese día sábado, y es un error, porque la misma escritura nos narra que el día de Shabbat comienza al atardecer del día sexto y finaliza al atardecer de ese día séptimo. O sea, eso inicia a la caída del sol del día viernes grecorromano y finalizaría a la caída del sol del día Saturno grecorromano o sábado. Ese es el día correcto. ¿Y por qué sabemos nosotros que ese es el día correcto? Porque nosotros tenemos un ejemplo claro, vivo, y es allá el grupo de personas en Israel, aquellos judíos, que aunque estén errados quizás en algunas situaciones y en algunos aspectos no reciban ni hayan entendido la verdad del Mesías, ellos sí han pasado de generación en generación aquel mandamiento oral a sus generaciones, y hoy en día ellos lo siguen haciendo el día que es, aunque estuvieron en el cautiverio, aunque estuvieron extraviados, pero eso nunca se perdió, ese día nunca se perdió.
Y por eso sabemos que es el día viernes al atardecer, iniciando y finalizando el día sábado al atardecer. Entonces, si es notorio, Marcelo, y importante que los hermanos tengan claro eso, porque es que nosotros no celebramos el sábado. Ese no es el Shabbat verdadero. El Shabbat verdadero del Eterno es lo que establece su palabra, y lo establece desde el Génesis. Cuando el Eterno en Génesis claramente dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí finalizó el día sexto. Ahí finalizó el día, o ese ciclo del Eterno donde finalizó su creación. La creación con respecto a todo lo que Él hizo y lo que nosotros conocemos, porque nosotros no podemos saber en estos momentos, nuestro Padre Celestial, qué otras creaciones haya hecho en el universo, porque ¿cómo podremos nosotros limitarlo a Él? Pero lo que nos compete a nosotros es lo que le pertenece y lo que está establecido para la tierra, y por eso está plasmado en un libro, por eso está esa escritura, por eso está esa Torá, que es la que corresponde para todos nosotros hoy en día. Yo pienso, Marcelo, que muy interesante y muy bueno pues hacer las aclaraciones, ¿no?, de cada situación, porque de pronto a veces los hermanos se pueden confundir en conceptos, y es importante tenerlo claro, ¿no? Tener claro, y lo importante que es para quien se acerca al Eterno empezar a celebrar este maravilloso día que es el día de reposo. Todos los apóstoles lo guardaron. Ellos guardaron el día de reposo, y el día de reposo de la manera semanal, porque existen muchas tendencias con pocos argumentos. En nuestro camino existen personas que están guardando el día de reposo torático, el calendario torático, por ahí está circulando. Es un calendario basado en el ciclo lunar y con 364 días fijos en la escritura, algo que está prácticamente desmontado. Nosotros vamos a remitirnos en este punto no solo a la revelación, sino también a la arqueología. Nos demuestra de que la palabra mismo en sí nos está diciendo de que 6 días se trabajará y el séptimo se reposará, porque si se guarda el día del Shabbat lunar, existirían variantes, porque no son días completos. Existe una fracción en el calendario lunar que son de 29.5 días, entonces no existe una manera de llevar una rigurosidad de acuerdo a la exactitud de los 6 días y del séptimo de reposo, porque de esta manera caería en cierta ocasión que se celebra al 9º día, y eso es una contradicción gravísima, y ellos solo tienen unos escritos mal interpretados de Filo de Alejandría, que tenía que de alguna manera se lo interpretó de esta forma, y hubo una desviación en el conocimiento del Shabbat. Por otro lado, sabemos que el Shabbat es este día porque también el maná en el desierto caía doble porción en el 6º día para que las personas recojan el séptimo día, para guardar para el séptimo día su provisión. Ese es otro elemento. Existe la manera también muy tradicional de celebrarlo. Hay cosas que no se perdieron. Recordemos que el Mesías dijo que queda el pábilo que humea. Los apóstoles guardaban todos el día de reposo, y todo se guardó. En el tiempo del Mesías era inaudito que se haga una aclaración de que ya no hay día de reposo, porque eso era como parte de su cultura, de su esencia, de su razón de existir. Era el día del Shabbat. Yeshua lo guardó el Shabbat de una manera muy normal. Se leen las escrituras que ellos guardan el día de reposo. Vemos que un discípulo de Juan, quien fue el último sobreviviente de los apóstoles del Mesías, de los emisarios del Mesías, era Papías. Papías escribe unas memorias en donde él relata lo que fue recibido desde Juan, y entre esos está el séptimo día de reposo, que guardaban el día de reposo. Papías ya está, más o menos, él vive por el año 130. Papías tiene otros discípulos como Irineo,
Policarpo de Esmirna, todo eso es una cadena que se viene llevando esta tradición y se viene con estos conceptos que son datados y son descritos en manuscritos antiguos, y se cuentan sus historias, sus memorias, y se tiene seguridad por los escritos también de Flavio Josefo de que se celebraba este día de reposo, el séptimo día, y los creyentes en el Mesías celebraban el día de reposo, hasta que en el año 155 dos autoridades, podríamos decir, del cristianismo, ya en sí el cristianismo independizado de la raíz hebrea, de los conceptos básicos, por las guerras que hubieron, especialmente de la segunda y tercera rebelión judía. Ellos no querían verse como judíos porque se metían en problemas políticos. Entonces hubo una independencia y gradualmente se fueron aislando y cambiando los conceptos. En el año 155 Justino decreta en Roma la abolición del sábado y se le cambia el día de reposo como el día domingo, por un desentendimiento del calendario hebreo, porque ellos ya se alejan de todo, no quieren saber nada con Oriente. Entonces se crean dos pensamientos fuertes. En Oriente se quedan los que todavía conservaban la raíz de la creencia en el Mesías israelita, que vino como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y en Roma se crea un nuevo concepto llamado la Iglesia, donde se apropian de todas las promesas hechas a Israel, y nace el Israel espiritual, algo que es fuera del contexto bíblico. Entonces se apartan de la Pascua, porque la Pascua se celebraba en el primer mes lunar. Entonces ellos deciden celebrar en el calendario juliano, pero como no conocen muy bien el tema del calendario, ellos esperan siempre el siguiente domingo, después de que los de Oriente celebran la Pascua. Ellos celebran Pesach, ellos celebran la Pascua. Entonces ellos, como no entendían muy bien el tema, empiezan a celebrar hasta el día de hoy, el siguiente domingo de Pesach celebran Pascua. Y este Justino y Aniceto, que obviamente son santos para la Iglesia Católica el día de hoy, y considerados papas, aunque no existía todavía la Iglesia Católica, ellos son considerados papas y eran obispos de Roma. Ellos decretan este cambio porque dicen que Jesús había resucitado en el octavo día, en el primer día de la semana, perdón, como dice la Escritura. Pero es cuando Yeshua resucita en Shabbat, pero Miriam le mira resucitado en el primer día de la semana, esto es a las 6:30 de la tarde del mismo día de reposo, porque ese viene a ser el primer día de la semana. Pero este concepto no lo entendían ellos, entonces se fueron con el domingo. Pero detrás de esto también se nota que hay un movimiento oscuro, porque el domingo viene relacionado con el Sunday, y el Sunday ya está enlazado desde Babilonia con todos los dioses sumerios, y con todos los dioses egipcios y todos los dioses del Olimpo greco-romano. Entonces vemos que detrás hay un movimiento, una fuerza que induce al cristianismo a celebrar el día domingo como día de adoración solar. Adelante, Alejo. Marcelo, y un punto importante que tú acabas de notar, y es cuando Miriam va a la tumba del Mesías. Ella no podía haber ido en el Shabbat, en el día de Shabbat, que era hasta las 6 de la tarde, primero que todo porque por la costumbre hebrea, ¿no? Por la costumbre hebrea, en el Shabbat tenían que estar en reposo, iban a las sinagogas, y después iban y estaban en sus casas, no podían después salir hasta que finalizara el Shabbat. Por eso se llama un día de reposo, menos aún día de sepulcro, descanso, ¿no? y menos aún visitar un sepulcro. Eso era antitorá, o sea, es una menos al cementerio, correcto. Exacto. Correcto, menos al cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Miriam, cuando termina el Shabbat, yo creo que ella sale, mejor dicho, como una bala del sepulcro,
a ver a donde pusieron a su hijo, ¿no? Porque humanamente pues estaban los sentimientos humanos que ella tenía como mamá de ese personaje que era el Mesías nuestro, y ella necesitaba pues como ir a consolarse, ¿no? Porque todavía no entendía, ella todavía no comprendía muchas cosas y quizás la situación de la promesa que el Mesías les había hecho que iba a resucitar. Entonces, claro que la escritura está en lo correcto cuando dice que ella fue el primer día de la semana. Claro que sí, porque el primer día de la semana inicia desde las 6 de la tarde, desde que se mete el sol, ahí inició el primer día de la semana. Y en ese momento fue que ella fue a la tumba del Mesías. Y ese Shabbat no fue como cualquier otro, porque todos han de haber estado pendientes y angustiados, tal vez sufridos, con lo que acababa de pasar 2 días antes, 3 días antes. Claro. Entonces ellos claro, no podían esperar pues un día más para ir al sepulcro. No podían esperar. Recuerda que lo habían puesto en el sepulcro, pero como casi a la carrera. Lo habían bajado José de Arimatea y probablemente Nicodemo. Los llevaron a un sepulcro entre los ricos, como ya habíamos hablado en la vida de Yeshua en un programa anterior, y él fue ahí como estaba profetizado. Entonces, lo primero que hizo Miriam se acabó el día de reposo a visitar el sepulcro. Adelante, Alejo. Que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, o sea, nosotros como padres, si nos pasara algo con un hijo nuestro, que el Eterno nos guarde y un hijo nuestro muriera de una manera terrible, pues por supuesto que vamos a estar corriendo después de Shabbat para ir a visitarlo y por lo menos llorar nuestra pena y el sentimiento cerca de la persona que amamos. Entonces, eso tiene mucho sentido que indiscutiblemente que ella finalizó el Shabbat y salió como un tiro a ver la situación y a ver lo que ha sucedido, y qué grande sorpresa, ¿no? Que el mismo ángel primero le habla y le dice que pues que él ha resucitado, o sea, que el Mesías se levantó en el Shabbat. Y indiscutiblemente así tenía que ser, ¿no? Porque el mismo Yeshua lo declara en alguna parte, creo que es en Mateo, donde él lo declara y dice que él es el Adón del Shabbat. Entonces, tenía que ser así. O sea, todo con el Eterno es perfecto. Con el Eterno no se escapa ni el más mínimo detalle de cada situación y de todo lo que estaba predestinado y profetizado. Todo salió tal cual como el Eterno lo había dicho. Porque su palabra es la única que jamás va a llegar vacía a él. Entonces, es una prueba más, ¿no? Y cuando tú decías atrás, los mismos Talmidim y el mismo Mesías, el mismo Yeshua, cumplía el Shabbat, y lo declara también la Escritura cuando dice que él en Damasco te levantó para leer ese día el rollo de la Torah. Era un día de Shabbat, y dice la Escritura que lo hizo como él estaba acostumbrado a hacerlo, o sea que Yeshua estaba cumpliendo la Torah a cabalidad y estaba celebrando el día de reposo conforme la Escritura lo estaba mandando. Entonces, ¿qué ejemplo más grande que ese? Claro. En ningún momento el Mesías cambió el Shabbat ni lo puso para otro día, y en el mismo Mateo 5:17 lo declara, que nunca piensen que él ha venido ni a quitar nada de la Torah, ni mucho menos a quitar a los profetas. O sea, él no vino a cambiar nada, mucho menos el día de reposo, que es la señal del Eterno con el pueblo de Israel actualmente y hoy en día. Adelante más. Tomemos en cuenta el ejemplo que pusimos de Miriam, que ella está esperando que se acabe el Shabbat para salir, porque también debemos acotar algo, que hace un momento que leí los versos de Éxodo 31, dice que todo aquel que se encuentre violando el día de Shabbat tendrá que morir. Entonces ellos están bajo esa, la Torah está dominando ahí. Los romanos les permitieron a los sacerdotes y a Herodes, que guardaba supuestamente la Torah, la familia de Herodes, ellos regían con la Torah al pueblo de Israel. Entonces, si es que Miriam sale en medio del reposo a visitar el sepulcro, lo apedrean. Aunque esa parte a veces las personas no entienden y dicen, ¿cómo hoy día no se mueren los que violan el Shabbat? Primero porque la violación del Shabbat solo la puede hacer un hijo del Eterno. No puede ser la persona que está sin conocer al Eterno, sin saber su nombre, sigue llamándolo Jehová, va domingo a la iglesia. Ese no califica para guardar el Shabbat de ninguna manera. No está dentro de no está bajo esta cobertura de esta ley. Entonces,
¿Por qué hoy día no se apedrea? Porque vivimos en el exilio. Estamos en una nación donde las leyes y las reglas rigen y no estamos viviendo bajo la Torah. Nosotros estamos siendo llevados a la Torah por la misericordia del Mesías, de la sangre misericordiosa del Mesías, que nos regresa al pacto. Pero en el momento hoy, ese mandamiento de la violación del Shabbat no quiere decir que nosotros podamos violarlo, porque eso es la Torah en el corazón. Tenemos que hacerlo con conciencia y con amor, guardar la Torah. Pero sí puede ser una muerte espiritual. En ese sentido sí puede haber una muerte espiritual, el hecho de regresarse del Shabbat. Las personas que están fuera del pacto de por sí ya tienen una manera de ser juzgados. Los que fueron predicados, no fueron predicados, el Eterno sabrá qué balanza y qué regulaciones aplica cuando ellos se levanten en segunda resurrección. Pero los hijos del Eterno, los hijos de Israel, no pueden retroceder del día de reposo. No se puede retroceder, porque dura cosa es haberlo conocido. Y la persona que entró al camino no puede echarse atrás, porque sobre ellos ya vienen esas regulaciones de muerte. Adelante. Ahora Marce, hay un punto importante con lo que tú estás diciendo. Hoy en día estamos siendo gobernados por el gobierno y el sistema del maligno. Por lo tanto, hoy en día no morirían, si la gente mata, no mueren a piedra, como dice la Torá. Si la gente roba, no mueren a piedra, como dice la Torá. Si adulteran, si fornican, si cometen cualquier transgresión, no está sucediendo eso. Pero sí es importante que los hermanos sepan que en el milenio eso va a volver. Que en el milenio las naciones y todo este planeta Tierra va a ser regido por Yeshua, y la Torá es la que va a regir a todas las naciones. O sea que eso lo vamos a volver a ver. Claro, estará vigente. Y esa es la única manera, y esa es la única manera que el ser humano verdaderamente se encamine y vaya por una senda correcta. Porque si no hay disciplina, por eso es que estamos como estamos. Por eso la gente roba y como no pasa nada, yo vuelvo a robar. La gente viola y como no pasa nada, los meten a la cárcel unos días, unos meses, los vuelven a soltar, y como se arrepintieron y se volvieron cristianos, entonces ya los dejan, no pasó nada. Eso no va a pasar en el milenio. En el milenio va a regir la Torah por medio de nuestro amado Yeshua. O sea, sí. Punto importante, Marcelo, un punto importante. Es muy importante. No sé si nuestro hermano claro. Marcelo Palmiño tiene algún audio y nos quiera compartir alguna otra opinión. Sí, porque ya. a veces nos olvida el hermano Marcelo. Ya sí, aquí tenemos un aporte de Marcelo, pero para cerrar un poquito esto que tú dices, que en el milenio volverán estas reglas, estas regulaciones de lapidaciones y de muerte, sí, porque esa es la ley, así es la Torá. Pero en el milenio también tenemos entendido que las personas van a ser diferentes, que el más malo vivirá 100 años, eso quiere decir que casi nadie va a cometer errores. ¿Y por qué? Porque van a ser testigos fieles de que la resurrección existe, porque sus reyes y sus sacerdotes seccionales y de todas las maneras como se dividan, dependiendo de las 12 tribus alrededor del mundo, cómo vaya a ser la división geopolítica, digamos, en aquel tiempo, que estará rigiendo la Torá de mano de los resucitados, que van a ser los jueces y los sacerdotes para cada región. Ellos, después de ver un resucitado, o después de ver a alguien que pasó vivo la gran tribulación, y vio a un familiar que murió, y luego lo ve resucitado, ¿acaso ese va a negar que existe el Eterno y que todo era verdad? Entonces la gente va a caminar en shalom, en paz. Ellos van a tener un conocimiento verdadero del Eterno. Entonces la maldad mismo va a ser atada, como dice que se va a ser atado Hasatán. Hasatán no es que va a ser amarrado en el milenio, como en Apocalipsis se narra, que será atado por 1000 años, en Apocalipsis 20. Hasatán es atado, ¿por qué? Porque el mundo va a conocer la Torá por primera vez de mano de los resucitados, que son los israelitas, que creyeron en el Mesías. Porque es importante que para la resurrección no va nadie más, según Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 17, que los hijos del Eterno, que son los que guardan la Torá con fe en el Mesías. Ahí no dice que hay adventistas, ahí no dice que hay
testigos de Jehová. Los resucitados no son de ninguna congregación religiosa que piensa que se va al cielo. La Biblia, las Escrituras, el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, todo apunta a que los resucitados, que el pueblo de Israel es el pueblo del Eterno. Pero la condición sine qua non, es decir, la condición sin duda, sin objeción, es para la resurrección primera, es creer en el Mesías. Por tanto, muchos hermanos de la casa de Judá mirarán a quien le traspasaron, pero ya cuando fue la resurrección, ellos mirarán a quien traspasaron. Es decir, cuando el Yeshua baja y pone sus pies en el monte de los olivos y los judíos miran a quien traspasaron, eso quiere decir que según las fiestas de Levítico 23, el Mesías ya arrebató al pueblo 10 días antes, porque esa puesta de los pies sobre el monte de los olivos es en Yom Kippur. En Yom Kippur, mientras él llegó 10 días antes en el día de las trompetas, en el primer día en la luna tierna del séptimo mes. Las personas que son nuevas en este camino y que están escuchando lo que estamos hablando en este momento, sepan que nosotros estamos hablando del calendario del Eterno, que no es lo mismo que el calendario gregoriano ni el calendario papal, ni las fechas son las mismas, ni el Eterno habló en calendarios que hablen de adoración al dios Jano, al dios Marte, a la diosa Mercurio, o a los que hablan de la luna como ídolos, no, ni el día de Saturno, no, esos nombres no puso el Eterno. Nosotros tenemos en nuestra fe, en nuestro llamado, el Eterno lo primero que hizo fue hacernos guardar las fiestas y entender su calendario, que es diferente, y eso es clave para que uno sea restaurado. No puede haber profecías en calendario gregoriano, no puede haber, no podemos entender los tiempos ni saber las estaciones, ni en qué punto del camino estamos en este momento, si ponemos nuestra mirada en un calendario que no sea el calendario hebreo lunisolar. Adelante, Marce. Cuán importante es el Shabbat, hermano, cuán importante que, bueno, los hermanos ya prácticamente pues han dicho todo en este tema, pero recordemos lo que dijo Yeshua, ¿no? Con relación a los eventos finales, que cuando hayan estos eventos procuren que no sean Shabbat, ¿no? O esperemos que no sean Shabbat. Cuán importante, ¿no?, es el Shabbat, que Yeshua manifiesta esto, porque realmente el respeto que se tenía por el Shabbat. Recordemos que los griegos en la época de Antíoco Epífanes atacaban al pueblo de Judá precisamente en Shabbat. ¿Por qué? Porque en el día de Shabbat el pueblo lo guardaba celosamente, ¿no? Lo viene guardando celosamente. Alejandro dice, inclusive el pueblo de hoy que vive en Israel, que está pues debajo de la cobertura de Shabbat, de la Torah, ellos pues son muy rígidos, ¿no? En este día es mucha rigidez. Entonces por eso, aprovechándose de esta situación y del respeto, el gran respeto que el pueblo tenía por este día, entonces por eso era que los griegos lo atacaban, ¿no? Para querer acabar al pueblo en este día. Y Yeshua les dice, procuremos que no sean Shabbat, ¿no? Porque obviamente nosotros en Shabbat vamos a estar totalmente confiados, reposados, pues no vamos a estar pensando en ninguna actividad, seguramente no vamos a estar listos ni preparados para huir en ese día, ¿no? Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, orar, que no sea un Shabbat, ¿no? Recordemos que hubo un terremoto al término de Shabbat aquí en Ecuador, ¿no? Ustedes lo recordarán, que precisamente fue como a las 7 de la noche, luego de terminar el Shabbat, ¿no? Ya todos nosotros pues estábamos prácticamente en nuestras casas, llegando a nuestras casas. Me recuerdo que estábamos nosotros aquí ya subiendo la habitación cuando empezó este siniestro. Entonces bien, bueno, el tema interesante, mañana lo vamos a ampliar, hermanos. El tema de mañana pues va a ser enlazado de Shabbat aquí en Ecuador, ¿no? Ustedes lo recordarán, que precisamente fue como a las 7 de la noche, luego de terminar el Shabbat, ¿no? Ya todos nosotros pues estábamos prácticamente en nuestras casas, llegando a nuestras casas. Me recuerdo que estábamos nosotros aquí ya subiendo la habitación cuando empezó este siniestro.
Entonces, bien, bueno, el tema interesante. Mañana lo vamos a ampliar, hermanos. El tema de mañana pues va a ser enlazado a este tema para ampliarlo, y vamos a ver muchas cosas que de pronto pues debemos conocer. Gracias, Marce. Sí, es importante que nosotros sepamos también cómo guardar el Shabbat. Existen pocas regulaciones en las escrituras que hablan de cómo guardar el Shabbat, porque básicamente es un reposo del trabajar. La palabra Shabbat viene más o menos viene del hebreo, y lo que significa en sí es cesar de trabajar. Entonces, la única regulación que tiene el Eterno para este día en las Escrituras es no encender fuego. Y no encender fuego especialmente por tema de cocinar. Porque esto tiene sentido. No porque... Aquí voy. No porque... Dale, Marco, dale. No porque nosotros pensemos que de una manera como hoy en el siglo XXI tenemos la sociedad se estructuró de una manera diferente por la tecnología, por el plan del sistema de la bestia, también de resquebrajar la sociedad. La mujer tiene otro rol en la sociedad, pero eso solo desde hace 100 años acá. El Eterno hizo leyes que duraron 3.150 años. 3.150 años, entonces, donde la mujer era prácticamente dependía del hombre y era el centro del hogar. Entonces él para tener esa equidad con la que siempre se maneja la Torah con una perfección, el Eterno decide no prender fuego, que no se prenda fuego por causa del reposo que tiene que tener la mujer. Y eso lo tenemos muy entendido, no solamente porque las escrituras nos llevan a pensar eso, sino porque también ha habido revelación en medio de la congregación que nos ha llevado a razonar de que la cuestión del fuego, de no prender fuego en el día de reposo, era porque eso demandaba un trabajo, un esfuerzo, y la mujer también tenía derecho a reposar. Y hoy tenemos tecnología, tenemos maneras de tener nuestros alimentos en una buena temperatura. Así también lo hacían en la antigüedad. Ellos ingeniaron la manera de mantener frescos los alimentos calientes, enterrándolos, porque no había obviamente tecnología para calentar, pero ellos se dieron maneras y conservaban calientes los alimentos de un día para otro. Además, ellos están en el paralelo 33, que es en el hemisferio norte, entonces ellos tienen las 4 estaciones. Imaginémonos un día de reposo en invierno. Prácticamente la comida se hubiese sido incomible si es que ellos no tenían una manera de prevenir esto, y obviamente inventaron maneras, se dieron forma de conservar los alimentos en una buena temperatura. No seamos cerrados con el día del Shabbat. Como dijo Yeshua, la Torah es para el hombre, no el hombre para la Torah. Cuando nos da Yeshua esos mandamientos, nos hace entender que la Torah se ajusta a cualquier ser humano en cualquier tiempo. No tengamos miedo, la Torah no es gravosa, como dice el Salmo 119, que habla solo de la Torah, de los mandamientos. Yeshua nos dio esa luz, porque las pocas palabras de Yeshua en Mateo 23 nos dan un entendimiento de la Torah que el pueblo no lo tuvo durante 2000 años, durante 1200 años, hasta Yeshua. Por eso es el que él viene a darle un cumplimiento, un entendimiento, a completar, a llenar, a saturar la Torah con la razón. Entonces nosotros vemos que el día de reposo es algo saludable, es algo que unifica a las familias. Cuando usted en el mundo actual, con todo el trajín y todo el va y viene del mundo actual, puede sentar a la mesa un día, orar y comer todos en armonía y verle la cara a sus hijos. Eso puede ser el día de reposo. Este día de reposo ha unificado familias, nos ha cambiado nuestra manera de ver el mundo. Nuestros hijos, en todo lo que ellos tienen sus actividades también, que prácticamente se ha resquebrajado la familia como tal, pero los hijos del Eterno que están guardando el día de reposo pueden mirarse, pueden compartir el pan, pueden entablar una conversación y honrar al Eterno
con este día. Los une algo maravilloso, y es el Eterno educando a sus hijos. Adelante, Alejo. Sí, ahora sí me toca. Seguro. Es importante lo que tú acabas de decir. Bueno, prácticamente me quitaste todo el pensamiento, porque pues eso es lo que tenía en el pensamiento con respecto al trabajo de calentar los alimentos, ¿no? Porque pues bien sabemos que para calentar los alimentos hace 3000 y pico de años atrás, pues ellos tenían que recoger leña y recoger piedras, armar la estufa. Bueno, era un complique, no era nada sencillo cocinar, y las familias pues cocinaban para grupos grandes, o sea, era para 3 personas, ¿no? La comida se hacía para grupos grandes. Entonces, por supuesto que el Eterno, pensando en la mujer, es que también dice esto, ¿no? Que no se prenda fuego en ese día, pero la regulación como tal es que no se debe trabajar en ese día, o sea, ese día no se debe generar ingresos, porque si vemos al Mesías, que vemos a Yeshua en el día de reposo hizo varios milagros, y milagros grandes, milagros poderosos, y él lo hizo con el fin de darle una enseñanza precisamente a aquellos fariseos de aquel tiempo que estaban llevando las cosas del Eterno al extremo del fanatismo, y le estaban prohibiendo al pueblo, mejor dicho, que tenían que quedar como robots estáticos sin mover una pestaña, y eso no es correcto, eso no está bien, y por eso el mismo Mesías hace la aclaración cuando le hace la sanidad en un día de Shabbat a una persona que tenía una mano seca. Entonces, ahí vemos los mismos ejemplos que el Mesías nos está regalando, nos está dando. Si yo en el día de Shabbat, algún familiar mío tuvo un problema grave, hombre, pues yo tengo que acudir a esa persona a ver qué fue lo que sucedió y cómo se soluciona el tema. Si yo soy indispensable para esa situación, si alguna persona está enferma ese día, yo no la voy a dejar morir que porque es el Shabbat. Si tengo que llevarla al hospital, pues la llevo al hospital. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta nosotros. Que si tenemos que cocinar, porque desafortunadamente todos, absolutamente todos, estamos en un sistema del maligno, porque estamos esclavos de este Egipto del maligno, y se nos hizo tarde iniciando el Shabbat y no alcanzamos a preparar la cena o el alimento, pues hombre, no vamos a morirnos de hambre y no vamos a dejar morir a nuestras familias de hambre que porque estamos en Shabbat. O sea, tenemos que tumbar todo eso que muchos grupos mesiánicos han venido haciendo, exactamente lo mismo que hace 2000 años estaban haciendo los fariseos judíos, igualito, poniendo mandamientos de hombre, queriendo dar Torah que no existe, como para darse a notar, como para decir yo soy el que manda en esta congregación y se hacen así las cosas, pero por ninguna parte de la escritura las cosas son así. Antes que todo, estamos llamados al amor y a la misericordia, y yo no creo que el Eterno quiera que mi familia se vaya a morir de hambre porque no alcance a preparar un alimento, porque no llegue a tiempo para el inicio del Shabbat. Entonces, sí es importante que empecemos a tumbar todo este tipo de cosas y de situaciones que no son correctas. El Eterno lo que quiere de nosotros es que este día se lo dediquemos única y exclusivamente a nuestros pensamientos a Él, que lo recordemos, que nos acordemos que Él es tan poderoso y tan grande que en 6 siglos hizo maravillas, hizo un precioso cielo, hizo el universo que no conocemos de afuera, creó esta hermosa tierra donde vivimos nosotros, nos hizo a nosotros mismos, a su verdadera simiente, a su creación, a los bienaventurados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar en este día y tenerlo por señal, porque esta es la señal nuestra de que nosotros estaremos en ese Shabbat milenial que se acerca, porque todo es perfecto, Marcelo. El séptimo milenio es la representación del día de reposo, que es el día séptimo, así como lo estableció el Eterno, tal cual. Entonces, yo insto a los hermanos a que ya dejemos tanto fanatismo y dejemos de estarle creyendo a todas las personas que aparecen en internet, queriéndose las dar de muy sabios, ya poniéndose nombres de errores y situaciones y cosas, y verdaderamente que yo a veces escucho estos personajes, hermano Marcelo, y los veo muy lejos, pero muy lejos de la misericordia y de la verdad de lo que el Eterno quiere plasmar en nuestras vidas. Sí, es importante con el tema de la comida, como tú dices. Nosotros no vamos a ser herméticos. El Eterno nos ha mostrado de muchas maneras que la causa de no prender fuego era por el tema de la cocina y de que la mujer también tiene que reposar, porque así se manejó la sociedad durante mucho tiempo. Pero también nos mandó a que nosotros alistemos los alimentos
y del sexto día se hagan 2 porciones. Lo hizo con el maná, y también existen versos en el libro de Números donde dice que el sexto día dice: cocinaréis lo que tengáis que cocinar, o guisaréis lo que tengáis que guisar. Mañana es Shabbat, entonces dice que hay que cocinar el día viernes. Pero hoy día nosotros tenemos tecnología. No, es fácil que nosotros podamos aprovisionarnos, ser precavidos y tener alimentos que podamos meter en el microondas para servirlo. Obviamente no creo que sea necesario cocinar, pero sí existe manera de comer caliente, porque, y yo quisiera aquí contarles un testimonio de una hermana que ha tenido mucha revelación del Eterno con respecto de esto, y cuando ella estaba comenzando en este camino, ella no sabía lo que estaba recibiendo. Ella tuvo una experiencia, no sé si era un sueño o una visión, donde se le decía que coma caliente, porque no es el mandamiento para afligirla, sino para que se sienta libre. Entonces nosotros entendimos de que podíamos calentar los alimentos en el microondas, porque ya lo veníamos haciendo como 4 o 5 años comiendo frío, que lo hicimos con amor para el Eterno, lo hicimos con ese esfuerzo bonito, que el hecho mismo de sentir que estamos haciéndolo para el Eterno nos llenaba de gozo. Pero realmente comprendimos esa parte de la Torá. Yo respeto a las personas que hacen su esfuerzo en el día del reposo, pero realmente el fundamento de la Torá, la luz de la Torá, como lo dijo Alejandro, es que este día nosotros tengamos un sosiego, un reposo, que tengamos el conocimiento del Eterno, que tengamos, nuestro cuerpo tiene que reconfortarse para seguir con las labores, pero cuánto mejor se reconforta cuando estamos concentrados en las cosas del Eterno. No vamos a hacer un día normal, es un día muy relajado. Cuando pasa el tiempo, no sé si te pasó a ti, esto deja de ser ese día que a veces nos tiene inciertos. Empieza a ser el día más hermoso de la semana. Es bonito, es hermoso, es un día que no tiene comparación con absolutamente nada. Es un día donde se acabó los problemas y estamos aquí con los hermanos en el mismo sentir y con el Eterno, como que nos está mirando el Eterno. No nos olvidemos que la mayoría de los actos más trascendentales de las escrituras han sucedido en el día de reposo. Es por algo. Este día el Ruach, el Hijo del Eterno, tiene una conexión, un cordón que nos une a nuestro Creador. Este es el día maravilloso donde usted va a soñar, donde usted se va a relajar, donde sus oraciones estarán más cerca del Elohim Altísimo. Adelante, Alejo. No, y lo que tú acabas de decir con respecto al microondas es muy interesante, y no solo el microondas, las estufas eléctricas. Es que el mandamiento, cuando dice el mandamiento que no hay que prender fuego, pues ya tenemos claro a qué se refería el Eterno. Pero nosotros sabemos que si tenemos nuestros alimentos y los podemos calentar en un horno, en un microondas, en una estufa eléctrica, hombre, caliéntenos y coman caliente, porque esa es la idea es pasarla bien, la idea es estar en familia, la idea es disfrutar este día de la mejor manera y anhelarlo. Yo creo que todos nosotros que ya llevamos un par de años gracias a nuestro Padre Celestial en este precioso camino, anhelamos que llegue pronto el Shabbat. Se nos va el Shabbat el día sábado finalizando, cuando se oculta el sol, que es otro punto importante a aclarar. Nosotros por lo general tomamos como referencia a las 6 de la tarde, porque a esa hora más o menos el sol se está ocultando, pero esté usted donde usted esté viviendo, a la hora que se oculte el sol empieza su Shabbat. No tiene que ser en una hora específica que nosotros estemos diciendo. Nosotros decimos esas horas porque en este momento Estados Unidos y Ecuador estamos a la misma hora con respecto a Miami, y casi siempre el sol se empieza a meter desde las 6 de la tarde, por eso utilizamos como esa hora. Pero la realidad es que desde que se mete el sol, cuando se mete el sol, claro, pero tomemos en cuenta algo también, que en el tiempo del Mesías nosotros vemos que los apóstoles recibieron el Ruach a la hora tercera, era a las 9 de la mañana. A la hora sexta es las 12 del día, a la hora novena es cuando murió el Mesías, que es las 3 de la tarde. Entonces la hora doceava sería a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos hicieron esta división, porque los días en invierno son más cortos. Entonces no te puedes guiar
por la luz, por la puesta del sol, sino porque ya más o menos se hace este cálculo que nosotros también lo estamos haciendo, lo que estás diciendo tú. Haces un cálculo de a la hora que comienza más o menos el día de reposo, que ya tenemos nuestro reloj y sabemos que 6 de la tarde sería más o menos en cada uso horario donde nos encontremos. Entonces, o sea, yo hago la aclaración, Marce, porque por ejemplo aquí en la costa de los Estados Unidos, acá en la Florida, va a haber un momento en que hay un cambio de hora. Entonces cuando se cambie la hora, el sol se va a meter muchísimo más tarde, se me va a meter ahí como a las 8 de la noche. Claro. Entonces por eso es que yo hago esa aclaración, ¿no? Para los hermanos que están en otras partes del mundo también, que viven el fenómeno de las 4 estaciones, pues sabemos que tenemos que acoplarnos a esto, ¿no? Al sistema de las estaciones. Pero si tú te das cuenta, Israel también que las tiene, cuando llega la caída del sol, suena la alarma y sea las 6, sea las 6:05, las 6:30, la hora que sea, inmediatamente se acabó el mercado. Y cerraron todo y inició Shabbat, se acabó el comercio. Entonces, pues son ejemplos, ¿no? Para nosotros tener en cuenta, pero claramente la escritura me dice a mí, o sea, yo me baso en lo que dice la escritura. La escritura me dice a mí en el Génesis, que fue la tarde y la mañana un día. Entonces, si la misma escritura me está diciendo que finalizó la tarde y entonces pasó también la mañana de ese día y llegó el otro día, para yo saber que finalizó la tarde es porque el sol se metió, el sol desapareció en ese momento, entonces se acabó el día, empezó el nuevo día, para el Eterno, ¿no? Y para nosotros. Pero muy bueno el punto que tú aclaras, ¿no? O sea, se toma como referencia a las 6 de la tarde, y es un buen punto, porque sería la hora 12, ¿no? Está correcto. Ahí estaría el día finalizando perfectamente. Pues Marce, mira, el tiempo avanzado, yo, pues tristemente lo hice a esta hora ya porque se pasa muy rápido esta horita, ya han transcurrido unos minuticos de más porque empezamos unos minuticos más tarde. No sé si nuestro hermano Marcelo tiene otro audio para nosotros, pero pues de parte mía yo pues me despido de los hermanos, yo les deseo a los hermanos que sigan pasando un maravilloso Shabbat, que todos estos enseñanzas que estamos subiendo al canal de YouTube los difundamos, los compartamos. Es el tiempo de que el pueblo de Israel despierte y salga de en medio de las tinieblas a esta luz admirable que es la bendita Torá de nuestro Padre Celestial. Disfruten con sus familias, vivan un día delicioso, dejen todos sus problemas atrás. Los problemas no se van a ir, van a seguir ahí, pero por lo menos el Eterno va a poner ese chalón en nuestros corazones y nos va a ayudar para que cuando vuelva el día primero de la semana podamos tener una cabeza lúcida para empezar a resolver nuestras situaciones. Él no nos va a abandonar, Él está con nosotros y Él sabe cada situación y cada cosa que vivimos nosotros. Yo les deseo a los hermanos que sigan pasando un excelente Shabbat, que tengan una bonita noche, continúen con nosotros en la radio, escuchando la música que con mucho gusto nuestro hermano Marcelo Espinosa, que es el administrador de la radio, y con mucho cariño hace para todos nosotros, para que todos estemos en un solo sentir, en un solo espíritu. Adelante, Marcelo. Sí, quisiera también antes de despedirme, una recomendación a los hermanos sobre el Shabbat mismo, que lo que debemos evitar es también tener negocios o si es que somos dueños de negocios, tenemos que tratar de detener esa actividad, y si es que no se pudiera tratar de organizarse con los ingresos de ese día, porque nosotros no podemos trabajar en ese día, hagámoslo para el Eterno. Si usted tiene unos ingresos ese día que no puede, digamos que tiene una farmacia que está de turno y usted no puede cerrar porque el gobierno le puede clausurar, entonces ese día usted no va a ganar, ese día esos recursos que ingresaron se los puede destinar a otra cosa. O si es que le obligan a trabajar, usted ese día esos recursos destínenlos a la obra de la misericordia, primero a los hermanos, a los de la fe, como dice Shaul. Otra cosa, no compremos, evitemos comprar, porque este mandamiento se fue descubriendo a través del tiempo. Como había pocas enseñanzas sobre el Shabbat de parte del Eterno, era muy básico y muy claro y muy concreto desde la ordenanza del Eterno sobre el Shabbat. Pero en el tiempo de Nehemías adoptó como gobernador, cuando regresan del exilio, él impidió que la gente comercie, porque estaban comerciando en Shabbat. Entonces eso se quedó como una alajá, como una regulación
que es buena. Y tiene mucho sentido, porque dice, no te ocuparé de tus cosas, sino de las mías. O sea, este día nosotros no debemos ocuparnos de nuestros asuntos. Eso no quiere decir que vayamos a radicalizar el hecho. Nosotros tenemos que estar conscientes de cosas con esa mente como la del Mesías. ¿Qué hubiese hecho el Mesías si es que alguien se enferma? Pues yo me agarro de esa parte que él dice, si tu asno cae en un hoyo en día de Shabbat, ¿tú no lo vas a rescatar? ¿O quién no lo rescataría? Estoy hablándome de misericordia y de racionalidad. Recordemos siempre que la Torá, el hombre no es para la Torá es para el hombre. Las leyes rabínicas hasta el día de hoy convirtieron a la Torá como una máquina para salvar. Es como en el adventismo, el sábado salva, y no es esa profundidad del día de reposo para establecer una conexión con el Eterno a través del Mesías y en el guardar la Torá, porque la Torá es el centro de la enseñanza del Mesías. Él no vino a destruir la Torá, Él vino a completarla, a enseñarla, a darnos un entendimiento de cuál es la voluntad del Eterno. Por eso la vida de nuestros hijos es diferente a la vida de las personas que están afuera. Nosotros podemos ver esa diferencia. Por eso es que la gente se admira a veces de cómo nosotros hemos llevado nuestro pensamiento y nuestra organización de acuerdo al estilo que el Eterno nos pone con la Torá, porque la Torá es un estilo de vida, hermanos. La Torá es un estilo de vida, y usted cuando guarda el Shabbat no solamente está siendo obediente con el Eterno, no solamente se está poniendo un sello, que es el sello del Eterno, sino está teniendo salud y vida en su mismo cuerpo, en su mismo hogar. Usted va a estar con sus hijos, es un mandamiento completo y muy perfecto. Su hogar va a ser bendecido. Haga un esfuerzo, el Eterno no lo va a abandonar. No lo va a abandonar. No desconfíe que este día será para usted esa señal maravillosa, y si el Eterno dice que hay que aferrarse a sus cosas, que hay que tener una mentalidad de perseverancia, es especialmente en guardar el día del Shabbat en tiempos angustiosos. En el nombre de Yeshua yo les deseo un feliz día de reposo, muy relajado y muy comprometido con el Eterno. Disfruten, que tengan unos sueños maravillosos. Pídale al Eterno que le dé alegría, que le hable, dígale, porque no es imposible, no es imposible. Él hablará a su corazón, está para todos, como hablamos con Alejandro la semana anterior, sobre los dones espirituales, es para todos. Entonces, hermanos, yo me despido, Shabbat Shalom, de corazón, y guardemos con mucha fidelidad este día.